historia, pero te hablamos al inicio del programa de una palabrita que generó preocupación. La pronunció también Javier Milei. Estamos un poco repetitivos, ¿no? Pero bueno, es lo que viene y es el gran protagonista de la Argentina en estos días. Javier Milei dijo al bajar del avión, se viene un periodo de estanflación, al menos por 6 meses. Estanflación, decíamos, estancamiento e inflación. Estancamiento quiere decir que la economía no va a crecer, se va a frenar la economía, algo que sí hay que decir que en el último tiempo, y a pesar de la inflación venía creciendo, se estancará y habrá inflación. Un escenario muy complejo que no solamente lo ha vivido la Argentina, lo han vivido varios países en otros momentos y siempre trajeron consigo dolor para un montón de trabajadores. Pero no te lo voy a explicar yo esto. Tenemos la posibilidad de hablar con Julián Zuccari. Él es economista, filósofo, también ha tenido varios libros escritos, incluso algunos que hablan acerca del paso desde la economía en tiempos de Mitre hasta Macri. Julián, estás en comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí Javier Borelli y Ben Apoyos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por el llamado. Bueno, a ver, Julián, lo primero que te quiero preguntar es si es correcta la definición que yo hice y qué quiere decir esto de que la Argentina va a enfrentar en los próximos meses un periodo de estanflación. Sí, bueno, sí, yo te escuchaba, es correcto. Yo creo que acá vienen dos grandes males, que van a ser dos grandes males realmente terribles para el país, que son los que está tratando de anticipar el gobierno, que por un lado va a ser la cuestión de la aceleración inflacionaria. Ya dentro del equipo económico están avisando que la inflación se va a acelerar muchísimo más, incluso lo más probable es que duplique los niveles actuales y vaya mucho más alto. Estamos hablando de que en los próximos meses la inflación sea del 20 o 30% mensual. Repito, y varios meses así, ¿no? O sea, vamos a una situación muy terrible donde la inflación va a estar por arriba del 300% anual, una situación realmente en términos de inflacionarios muy manejable, muy difícil. Y por otro lado, nos enfrentamos no solo al estancamiento económico, sino que, vamos a ser más precisos, a la caída económica, a un derrumbe económico que va a causar. Pensemos que el gobierno ya está anticipando que quiere hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, un recorte del gasto en torno al 5%. Bueno, eso, frenar la obra pública, ya empezaron los despidos, eso va a ser terrible en términos económicos. Pero la situación va a ser aún peor porque si estamos hablando de que el recorte del gasto público más una inflación que va a estar en torno al 20-30% mensual, preguntémonos qué paritaria va a poder alcanzar esos niveles. Sí. Esto lo que va a implicar directamente va a ser una licuación de salarios, donde todos vamos a ver caer y perder poder adquisitivo muchísimo, lo cual va a bajar el consumo, va a bajar la actividad económica, el comercio, las ventas, lo cual la depresión económica va a ser aún peor. Entonces, acá tenemos estas dos variables, un descontrol o un aceleramiento muy fuerte de la inflación, más un derrumbe económico, realmente que va a ser catastrófico, va a ser muy duro. Y yo agregaría un tercer punto, que es el que más, me parece que es el punto central de todo esto, porque está bien que la nota está para hablar de economía, ¿no? Pero que es el punto que puede hacer articular o no el programa económico, que es la tolerancia popular a las políticas de ajuste. Bueno, acá el punto central es cuánto puede tolerar los sectores excluidos esta situación, cuánto puede tolerar la población, porque acá ya el gobierno está avisando que va a haber tarifazos, que van a, no en el inmediato, pero sí en el corto, van a liberar el dólar, van a subir las tarifas, va a subir la nafta, los precios controlados y regulados los van a liberar, ya van a terminar con el programa de precios cuidados. Ya, por ejemplo, la semana pasada los grandes formadores de precios en Argentina, por ejemplo, Mastelone, Molinos de la Plata, Unilever, Kraft, empezaron con listas de precios de entre 30, 40 y 50% solo la semana pasada. Sí. Y esto que todavía el nuevo gobierno no asumió. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se van a encarecer los alimentos, las tarifas? Y puede soportarlo muchos de los sectores que ya están caídos del mapa, ¿no? Hay sectores que están por abajo del agua y todavía la situación se va a agudizar muchísimo más, porque parte central de la estrategia es que aumente el desempleo para generar un disciplinamiento social, disciplinamiento de salarios, disciplinar las expectativas y controlarlas, y con eso eventualmente controlar la inflación. Ahora, ahí,
Julián, ahí te paro un segundito porque justamente tratemos de entender, entrando dentro de la perspectiva que plantea Javier Milei también, para avisorar, porque imagino, él reconoció hoy, nadie ganó unas elecciones prometiendo un ajuste, yo lo hice, la gente me votó, se siente legitimado como para llevarlo adelante. Ahora, vos decías, bueno, ¿cuánto será la tolerancia? Él planteó hoy una estanflación de 6 meses y al mismo tiempo dijo que la inflación se va a terminar de 18 a 24 meses. ¿Eso quiere decir que después de los 6 meses podemos empezar a ver crecimiento? ¿Va a ser 6 meses difícil y después se recupera? Digo, ¿hay algún momento en que la curva cambia? Sí, no en los plazos que está diciendo Milei. O sea, son plazos mucho más extensos. Por eso la pregunta, porque acá el objetivo, si se quiere, político, es cruzar el desierto, porque van a venir unos 6 meses seguramente de aceleración inflacionaria, donde todos los meses la inflación va a subir y se va a ubicar en los valores. Primero va a ser del 20, 30 y se va a ir ubicando ahí, entonces vamos a tener un periodo de 6 meses de aceleración inflacionaria, después de estancamiento inflacionario y finalmente tal vez dentro de un año cierto proceso de no que van a bajar los precios, sino que se va a desacelerar la inflación, o sea que va a dejar de seguir creciendo la tasa, entonces en vez de ser 30%, va a ser 28%, al otro mes tal vez 25%, después 23%, pero son niveles muy altos. Y recién se espera que dentro de 2 años tal vez la inflación pueda ser del 5% mensual. Claro. 5% mensual en 2 años. Entonces, el tema es si vos tenés 2 años donde la población va a atravesar esto y la caída económica no va a ser de 6 meses. Se lo va a bancar, claro. De hecho, vos bien lo decías, por un lado por los precios, ya comenzaron a subir los precios. Este gobierno no tiene músculo político tampoco para ponerle freno, aunque los programas de precios tampoco estuvieran funcionando, sí habían logrado ralentizar esta espiral inflacionaria. Bueno, ahora ya eso se ha perdido, Milei promete no tocarlo, pero también comienzan a verse desde ahora algunas medidas que imaginábamos más tarde. Por ejemplo, hoy confirmó Renault-Nissan la apertura de retiros voluntarios para 450 trabajadores, previendo una caída en la producción de automóviles en Córdoba. Hace poquito lo hizo también Mercedes-Benz en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Digo, ¿cómo entendés esta situación y qué va a hacer el sector privado? ¿De qué manera va a acompañar estas medidas? Y también la cuestión laboral. ¿Habrá un respaldo para los trabajadores? Bueno, ese es el dilema central. O sea, vamos a ver qué tipo de muñeca política tiene el gobierno para soportar cuando venga la embestida, ¿no? Porque acá va a haber una movilización social, un ciclo de conflictividad muy alto. O sea, se van a movilizar la CGT, se van a movilizar los piqueteros, organizaciones sociales. Los propios desocupados, todos los caídos y golpeados por las medidas de Milei. Y acá vamos a ver cómo lo resuelve, si políticamente, si va a habilitar bonos, si va a habilitar paliativos o directamente la represión. El tema es que cuánta política represiva vos podés aplicar para llevar a cabo un plan de ajuste o cuántos muertos, supongamos, podés tolerar. 1 muerto, 2 muertos. El tema es que no puedes tener muertos todos los días y no puedes tener situaciones con lacrimógeno, donde tenés camiones hidrantes todos los días. Claro. Esto en algún momento va a explotar y algún tipo de respuesta es necesario darle a la población. Esto es urgente. El tema, como vos decís, acá hay una mezcla, porque lo votaron a Javier Milei hace muy poquito para que solucione, para que dé un cambio. El tema es que esa legitimidad, cuando realmente la población tenga que confrontar con las duras políticas de ajuste, cuando realmente se materialicen, ¿no? O sea, no sea una proclama de decir, bueno, voy a prender fuego todo, que explote el país, sino que realmente explote, vamos a ver cuánto el humor social está dispuesto a acompañar eso. Sí, hay en una entrevista que hizo este fin de semana el diario A Javier Milei, sí. A Alberto Fernández, perdón, en realidad Alberto Fernández cuenta que cuando se reunió con Milei le explicó sus planteos y Alberto le hizo un chiste del estilo que lo que vos decís en teoría funciona, pero el país en teoría no existe, y tiene que ver esta diferencia entre lo que es, bueno, la teoría económica precisamente, que es lo que todo el tiempo Milei está predicando, y la práctica, que es un poco lo que vos estás contrastando. Tengo entendido que vos lo tuviste de docente en la facultad o de ayudante en una materia de la carrera de economía, y te quería preguntar si a partir de esa experiencia, vos, obviamente que es otro ámbito y justamente ahí están estudiando teorías más que cosas prácticas, bueno, ¿hay algo de lo que viste en ese momento como docente que te permite imaginar cómo se comportará él en la práctica actual?
Mirá, mi experiencia no fue, la verdad, muy agradable. Igualmente no, lo que yo viví no es muy distinto a lo que se ve frente a las cámaras. ¿En qué Por ahí sentido? un poco peor, o sea, porque, bueno, ¿qué es lo que uno ve? Una persona totalmente intolerante, muy autoritaria, cero tolerancia a la frustración, con muy poca capacidad de diálogo y tratar de entender o discutir ideas. Imagínense cuando está a cargo de un curso él solo, porque encima frente a un estudio de televisión hay ciertas cámaras, tiene un interlocutor que a veces respeta, que lo tolera. Bueno, pensemos en situaciones de mucho verticalismo, donde hay una asimetría de poder, como Claro. suele ser un aula, donde, bueno, está totalmente desencadenado, los gritos, la violencia, era el discurso habitual, ¿no? Los comportamientos típicos de Milei. De hecho, yo creo que lo conté, que lo han echado de varias universidades, que tiene un montón de denuncias por parte de los alumnos de maltrato. Y encima, lo más loco, ¿no? Es que él daba clases en universidades públicas y las respetaba mucho y pensaba, el curso era a las 7 de la mañana, imaginemos, era de 7 a 9 de la mañana. O sea, hay que tener apego para levantarse temprano y estar a las 7 de la mañana en una universidad pública, aparte lo hacía ad honorem, dando clases. Evidentemente el prestigio o la valoración que él hacía de ese espacio era muy alta para hacer ese esfuerzo. Claro, totalmente. Bueno, Julián, te queremos agradecer por eso. Obviamente entendemos y seguimos tu lineamiento. Esperamos, o sea, en realidad prevemos cuestiones no muy buenas, esperamos que sean mejores de lo que uno prevé y seguro volveremos a comunicarnos con vos para seguir analizando cómo viene la situación económica en los próximos meses. Cómo no, un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que cambiar ahora de